miércoles 18 de julio del 2018. Golpe a golpe estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestare, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción de este espacio, Jackson Vargas, Marilia García y Jessica Varela. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Y quien les va a hablar, Fran Tovar. Bueno, hoy amaneció Caracas con el pasaje a 10.000 bolívares, 10 bolívares soberanos. Eso es, como diría, economía al garete, economía venezolana loquetera, sin nada. Todo el mundo en materia de transporte hace lo que le da la gana. Entonces, y el gobierno sin respuesta, no solo para la crisis del transporte como las camionetas o como los materiales que se necesitan para que funcionen, sino en materia de pasaje. Y en línea tenemos a la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y una persona que ha estado insistiendo en la situación que tiene el presidente Nicolás Maduro, y que la Asamblea Nacional no ha discutido la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia, que está fuera de Venezuela, pues, porque está esa situación, y la doctora Cecilia Sosa Gómez insiste que la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional tiene que leer la sentencia y discutir lo que levantó el Tribunal Supremo de Justicia fuera del país, pues lo que le envió en relación a la situación del presidente Nicolás Maduro. Buenos días, doctora, un placer saludarla. Un gran saludo. Ajá, le estaba haciendo una introducción sobre la situación que usted plantea, que la plenaria de la Asamblea Nacional no discute la petición que tiene la fracción parlamentaria del 16 de julio, que está con la sentencia que tiene el Tribunal Supremo de Justicia, que está fuera de Venezuela, contra el presidente Nicolás Maduro. Y es muy conveniente que la sociedad, la población, esté en cuenta de que efectivamente hay una decisión del tribunal en pleno sobre el tema del juicio que se le sigue a Nicolás Maduro y que continúa. Y vamos a comentar después la problemática de la audiencia que está pendiente. Pero efectivamente esa decisión, estamos hablando de una decisión del día 2 de julio, en el cual le dice a la Asamblea Nacional que la situación de Venezuela, desde el punto de vista de la cabeza del Poder Ejecutivo, es un vacío institucional, puesto que desde el momento que la Asamblea Nacional autorizó el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, él, desde el punto de vista legal, no por voluntad de ningún poder, sino desde el punto de vista de la ley, cesa en el desempeño de sus funciones. Y es necesario que ese vacío constitucional lo llene. Quien lo tiene que llenar es la Asamblea Nacional. Hasta ahora, pues, la Asamblea ha escurrido un poco el bulto. Yo entiendo políticamente que pueden haber razones que necesitan un reacomodo interno de las fuerzas políticas que hacen vida en la Asamblea, pero no hay duda de que tienen que asumir la postura frente al tribunal que ellos mismos han nombrado y que además reconocen como tal al haber autorizado el enjuiciamiento, que tiene que llenar el vacío constitucional de la presidencia, que todos los venezolanos sabemos que es una decisión política, y creo que la Asamblea no puede evadir, no puede esconderse, no puede ignorar que lo primero que tiene que hacer, más allá de la supuesta consulta que están haciendo a la consultoría jurídica de la Asamblea, que creo que es darse tiempo para un reacomodo de fuerzas políticas internas, llega el momento en que tienen que
conocer todos el contenido de la sentencia y tienen que tomar la decisión que ellos consideren deban tomar. Ahora, creo que también pendiente eso, porque sigue pendiente, dado que ellos son los representantes de todos nosotros, de todos los venezolanos, hay también una realidad que creo que es importante informar. Ustedes y yo sabemos que había una convocatoria para la audiencia preliminar por parte del Tribunal Legítimo, en el cual se convocaba a la audiencia preliminar que se iba a desarrollar este 19 de julio. Creo que es importante informar a quienes nos están siguiendo que la fiscal Ortega Díaz había solicitado una revocatoria de ese auto de audiencia preliminar. Eso lo hizo el 11 de julio del 2018 ante el Tribunal Supremo Legítimo, y el tribunal ha aceptado esa revocatoria de la solicitud de una audiencia preliminar por unas razones de naturaleza jurídica que, bueno, nos vamos a entrar en este momento, pero lo que quiero que se sepa es que esa audiencia preliminar está dejada de lado, y el tribunal ha dicho que ahora va a convocar a una audiencia oral y pública para dar apertura al juicio. Es decir, que acepta los criterios que la fiscal le está diciendo, que se concretan en lo siguiente, que como se produjo ya un procedimiento de antejuicio de mérito, la fiscal lo que está alegando es que hacer como si el juicio volviera a empezar con una audiencia preliminar para el examen de la admisibilidad o no de la acusación, pareciera que no es procedente, dado que los elementos probatorios ya habían sido acompañados por ella en el momento que solicitó el antejuicio, y esa razón pues la acepta el tribunal, y estamos entonces sin fecha en este momento para esa audiencia oral y pública, que sería la apertura del juicio de Nicolás Maduro Moro, digamos ya como procedimiento ordinario penal para su causa. Ajá, doctora, pareciera que el problema es otro, y no desde el punto de vista legal, jurídico. Pareciera que el problema es político. Estamos conversando con la doctora Cecilia Sosa Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Pareciera que es que los partidos políticos y los dirigentes que están en la Asamblea Nacional no quieren poner esa situación sobre el tapete, como parte de la política nacional. Y no es este solo caso, hay otros casos que uno también ve que pareciera que no están interesados en que se discute. Yo insisto mucho en el caso de Odebrecht, ¿no? Que pareciera que los políticos en la Asamblea Nacional, los diputados, no quieren tocar ese tema, y ahora hay que agregarle el otro tema, que es el que usted está planteando con el presidente Nicolás Maduro. O sea, pareciera que los políticos no quieren, digamos, destapar esa soya que pareciera que comprometen a mucha gente. Porque lo que usted está planteando desde el punto de vista jurídico parece que no tiene ningún problema, pero la decisión política que le tomar la Asamblea Nacional le escurre el bulto. ¿No le parece a usted que esa situación es? Creo que tu razonamiento tiene mucho sentido. Yo creo que después de la desaparición de la Mesa de la Unidad Democrática, que de alguna manera generaba una opinión un poco más coherente en la línea de los diferentes partidos cuyos integrantes hacen vida como diputado, ha creado una desbandada interna y una desarticulación y una falta de rumbo, falta de brújula, que aunado al temor que produce una decisión de este tipo, porque tomar la decisión de quién es el presidente, que todo pareciera indicar, de acuerdo a la sentencia, que el vacío constitucional de la presidencia la tiene que llenar, de acuerdo al 233, el presidente de la Asamblea Nacional, hay una mezcla de temor y miedo. Digo temor por el tema
de no destapar la corrupción del caso de Odebrecht, que llama la atención que está aunado a la decisión que deben tomar. O sea, Nicolás Maduro está juzgado por corrupto, y yo entiendo y siento que el tratamiento hacia él sigue siendo de presidente cuando no lo es. Entonces el dilema aquí, y yo creo que es parte de la situación tan difícil que vivimos los venezolanos, es que la gente tiene que entender algo, y es que nosotros como pueblo estamos obligados a exigirle a esa asamblea un pronunciamiento. No es la asamblea porque tenga una competencia, sino que si ella es nuestro representante, nosotros tenemos que alzar la voz y decir, decide. Y ese punto, ante la crisis económica, emocional, social, la falta de alimentos, la falta de medicina, pareciera que ocupan un espacio muy grande que nos están impidiendo de manera unida forzar a la asamblea, forzarla y apoyarla de alguna forma en que tome la decisión que tiene que tomar. De no tomar la asamblea la decisión política, porque eso que tú dices es muy importante. Esta es una decisión política. Es una decisión tan política que hasta el presidente de la asamblea puede renunciar y asciende el primer vicepresidente, o el presidente de la asamblea dice, no, un momentico, yo soy el que tiene que asumir este carácter y lo asumo con toda responsabilidad. Sí, creo que mientras no tengamos la concepción de enfrentar al régimen, sino de replegarnos, y de replegarse precisamente los que son de profesión político, realmente el desamparo social y de la población es absoluto. Sí, doctora, bueno, eso que usted dice es totalmente cierto, porque pareciera que se quiere como a veces responsabilizar al pueblo de una decisión que le tocan a los políticos. Exactamente. Mira, el pueblo ya se ha expresado en varias oportunidades y ha sido exitoso. Se pronunció el 16 de julio, se pronunció el 20 de mayo diciendo yo no puedo votar por un presidente que no es presidente y que además está convocado por una espuria Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo lo ha puesto todo, ha sido exitoso en su planteamiento político inclusive, y ahora tenemos una asamblea silente, ocupándose, no sé, de cualquier tema, menos de la esencia que tiene planteado, de la candela que tiene entre las manos, que necesita voluntad, necesita coherencia, necesita trabajo político interno, y de parte de nosotros como pueblo decirle, bueno, o decides o decides, este es tu rol, para eso te designamos, y ejercer una presión como ciudadano, aparte de pelear por el agua, de pelear por la luz, de pelear por el gas, de pelear por el efectivo, pelear también por resolver esto de una vez por todas, y en las manos lo tiene la Asamblea Nacional. Doctora, también está la situación del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Ellos acordaron para mañana una audiencia. ¿Esa audiencia preliminar será realizada? ¿Usted tiene alguna información? No, ya te expliqué al comienzo. Esa asamblea quedó sin efecto, puesto que el tribunal aceptó la revocatoria de ese acto del 19 y decidió, creo que ayer, en un nuevo auto, que se va a convocar a una audiencia ya no preliminar, sino oral y pública, para, déjame ver si tengo aquí doctora, pero exactamente lo que dice. Lo que usted está diciendo, estamos conversando con la doctora Cecilia Sosa Gómez, es que realmente estamos sin dirigencia política.
en el país. Cuando digo sin dirigencia política, es sin dirigencia política opositora, porque se cruzan demasiadas informaciones y pareciera que nadie quiere tomar ningún tipo de decisión política que tenga que ver con la situación del presidente Nicolás Maduro y con el gobierno. Parece que hay una especie de ambiente donde pareciera que se está cohabitando. Sí, yo creo que hay ese sentimiento, hay esa percepción pública de que la palabra oposición desde el punto de vista de los partidos se ha absolutamente nublado, se ha difuminado. Aquí lo que queda es la disidencia social por su sufrimiento en la falta de garantía de sus derechos más elementales. Pero la conexión entre lo político y lo político-social, yo creo que tiene una ruptura que solamente la podemos resolver si por fin generamos dentro de estos políticos de profesión que asuman su responsabilidad y las consecuencias de sus decisiones. Si yo he nombrado a unos magistrados para que hagan justicia y ese tribunal saca una sentencia en la que me está diciendo que, como corresponde constitucionalmente, que es la Asamblea la que tiene que tomar la decisión, no sigan guabineando, tomen la decisión que sea. Digan entonces, mire, yo no le hago caso al tribunal ese que está afuera y yo no estoy de acuerdo con eso, pero díganlo. Y así la sociedad sabrá quiénes están en la Asamblea y cómo están de espalda a la reconstrucción constitucional que se está buscando a través de estas decisiones. Mire, doctora, tenemos que ir a publicidad. Por razones, le vamos a dejar una pregunta que está relacionada con un poco fuera del tema, que está relacionada con la decisión que toman los jueces en los tribunales y que algunas autoridades no respetan, para que usted nos diga qué tiene que hacer la gente, qué puede hacer, porque hay gente que está presa, que tiene boleta de excarcelación y los funcionarios, bueno, porque no le da la gana, no acatan la decisión. Estamos conversando con la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, y vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y estamos conversando con la doctora Cecilia Sosa Gómez. Le habíamos dado una pregunta en el aire. Sabemos, doctora, que por razones de tiempo va a tener que irse, pero le vamos a repetir la pregunta para que cerremos con esa. Le habíamos planteado la situación que tienen algunos ciudadanos que le han dictado boletas de excarcelación, le han dictado alguna sentencia, no solamente de carácter penal, yo conozco de casos de carácter administrativo, laboral, y que bueno, las autoridades no aceptan y no acatan. Entonces, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos? ¿Qué se puede hacer en un país que está en esa situación con su sistema judicial?
Bueno, el tema es muy fácil de contestar, pero es muy difícil de realizar la ejecución de esas decisiones. La razón es la siguiente: nosotros no tenemos sistema de justicia. Nosotros lo que tenemos es una estructura de represión que decide si lo que resuelven los tribunales ellos lo ejecutan o no lo ejecutan. Y ese sistema de represión, que está representado por unidades dependientes del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, son en definitiva el sustituto de los jueces. ¿En qué quiero decir con esto? Que es irrelevante, y es dramático decirlo, porque es como la comprobación de la dictadura en que vivimos, de la oprobiosa situación de falta de autonomía e independencia del Poder Judicial, que ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia, aunque sea por aparentar que es de justicia, y el Supremo hace absolutamente nada por las causas que tú estás señalando, de personas que están detenidas inconstitucional e ilegalmente, puesto que no se acatan las decisiones judiciales. Entonces, frente a esa realidad, es terrible, y nos lleva al primer punto que tratamos en la primera parte de nuestra entrevista. Mientras tengamos un poder legítimo, inactivo, como la Asamblea Nacional, que el tema no es que dicte acuerdos y que todas las semanas haga un acuerdo que publique en su página web, sino que asuma de manera mucho más activa la garantía de los derechos de los ciudadanos, que no se trata solamente de que los reciba y haga un acuerdo. No. Movilícense, diputados, junta directiva, vayan a los sitios donde estas personas están detenidas y exijan que esto sea resuelto en pro de las personas que están con esta situación. Bueno. Entonces, el punto aquí, y yo creo que hay que generar un cambio de 180 grados en el comportamiento del único poder legítimo que tenemos dentro del país. Y quisiera, en ese sentido, decirle a las personas que están sufriendo esa situación, es decir, de tener boletas de excarcelación y seguir preso, que vayan contra la Asamblea, se presenten allá en una manifestación y pidan a los diputados que los acompañen a los sitios donde están recluidos, para precisamente generar una presión que haga y públicamente se muestre estos elementos que han sustituido el sistema judicial venezolano. Bueno, doctora, sabemos que por razones de tiempo usted se va a retirar. Mire, fue un placer tenerla en el programa. Hemos conversado con la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Y muchas gracias a ti por el contacto. Bueno, hasta luego, doctora. Hasta luego. Nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento.
Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Provea y Redes Ayuda te invitan a Música por Medicinas, un evento para intercambiar discos nuevos y usados por medicamentos vigentes. Música en vivo a cargo de Agente Extraño, Hilde Fox y Onyx. Lleva medicinas vigentes y te las cambiamos por discos compactos o de vinilo. Entrada libre este sábado 21 de julio de 2018 desde las 2 de la tarde en la Sala Cabrujas de Chacao. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe, queremos hacer dos comentarios. Primero, hacernos solidarios con nuestros vecinos del Paraíso porque han estado con un sufrimiento constante con el agua. Anoche hicieron una protesta y queremos expresar nuestra solidaridad y decirle a Hidrocapital, bueno, que trate de resolverle algo a la gente del Paraíso, que le mande un poco de agua. Y el otro, felicitar a Ramón Guillermo Aveledo, quien acaba de ser, le acaban de otorgar un sillón como miembro de la Academia de Ciencias Políticas de Venezuela. Y en línea tenemos a Juan Pablo Juanipa, gobernador destituido del estado Zulia. Buenos días, Juan Pablo, un placer saludarte. Muchas gracias, Fran, un abrazo a ti y a toda la gente que nos escucha. Ajá, Juan Pablo, algo que llama mucho la atención del estado Zulia es que los medios de comunicación que están allá no hablan absolutamente nada de lo que está ocurriendo en materia de apagones. Uno abre la prensa, uno se mete por internet en algunas páginas, algunas radios y uno pareciera que ahí para la prensa es otro mundo, porque con lo que uno habla con los amigos de unos de allá es que la situación es caótica, una crisis monumental. ¿Qué tienes tú que decir de eso? Bueno, sí, en efecto, caótica. Yo diría que el Zulia está sumergido en la peor desgracia inimaginable para quienes no viven en el estado Zulia. De verdad que lo que estamos viviendo es impresionante. Es imposible que podamos estar tranquilos en nuestras propias casas, pero tampoco podemos estar tranquilos cuando salimos. O sea, toda la vida del Zulia está totalmente distorsionada por una situación que tiene que ver con el tema eléctrico en primer lugar, pero que no solo tiene que ver con el tema eléctrico. El asunto de la electricidad en el Zulia nos ha llevado a apagones de hasta 36 horas continuas en algunos espacios
de Maracaibo y en el resto del estado. Pero normalmente tenemos 2 o 3 apagones de 4 y 5 horas todos los días. Eso es la normalidad en nuestro estado Zulia, y eso nos está llevando a una situación en la que las empresas están cambiando su ritmo de trabajo, los trabajadores tienen dificultades para llegar a sus empresas, se ha trastocado totalmente el horario de los muchachos en las clases, es decir, ha sido una situación absolutamente agobiante, porque además los apagones se producen desde la mañana hasta el otro día, es decir, en muchas oportunidades tú estás durmiendo y de repente se va la electricidad y bueno, los niños se despiertan, se convierte eso en una situación inaceptable, llegas al otro día y pareces un zombie caminando por allí sin saber cómo hacer las cosas porque tienes el trastocamiento de la situación eléctrica. Así que lo que estamos viviendo es dramático y mientras tanto el irresponsable del ministro Mota Domínguez, que realmente no debería ser ministro porque la Asamblea Nacional dictó un voto de censura en su contra que según la Constitución acarrea su destitución, va al Zulia y dice que tenemos que calarnos los apagones que sean necesarios, así lo dijo, tienen que aceptar los apagones que sean necesarios porque estamos en crisis, entiendan que estamos en crisis y la pregunta es ¿por qué este desgobierno nos llevó a esta crisis? Claro, es un asunto inaceptable porque en definitiva nosotros estamos conscientes de que el sistema eléctrico en el Zulia era un sistema completamente de vanguardia. Mira, en el BEN, que es una empresa creada en el año 1888, tenía más de 120 años de existencia. Yo te puedo decir que el mejor servicio público que tenía el Zulia era el servicio eléctrico, el mejor, sin duda alguna. Y lamentablemente esta gente llegó al poder, quiso acabar con el BEN, centralizó el servicio, partidizó el servicio, corrompió el servicio, y hoy tenemos una Corpoelec frente a la cual nadie responde y que hace lo que le da la gana y que ha sometido al Estado a una situación totalmente deplorable. Ajá, estamos conversando con Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia y gobernador destituido del Estado Zulia también, pues. Juan Pablo, tú has convocado a través de los parlamentarios o has tratado de reunirlos para crear una cruzada ciudadana contra los apagones, o sea, tú estás buscando la forma en que el gobierno oiga la desesperación de los zulianos. ¿Cómo vas a implementar esa cruzada ciudadana conjuntamente con los diputados de la Asamblea Nacional, con los diputados del Consejo Legislativo, con los concejales que son de oposición allá, con la gente, con los políticos de oposición allá que están tratando de hacer sentir la situación que ustedes están viviendo, porque como tú dices, no solamente el problema eléctrico, sino que la electricidad trae problemas con el agua, porque no hay forma de bombearla, trae problemas con los puntos de pago, entonces no pueden abrir los negocios, trae problemas con los aires acondicionados, entonces no puede haber clase. Bueno, total que ustedes están ahí prácticamente inmovilizados y tú has llamado a esta cruzada ciudadana para tratar de que le den alguna respuesta a ustedes, a los zulianos. Sí, en efecto, como tú dices, todo el tema eléctrico está afectando mucho la vida del zuliano, ¿no? Lo que tú has dicho son problemas vinculados al tema de la electricidad, pero también te puedo decir otros más, por ejemplo, el alumbrado público. El mismo puente sobre el lago de Maracaibo está totalmente a oscuras. Los semáforos en Maracaibo no funcionan. En Maracaibo no hay semáforo que funcione. No hay comunicaciones, las líneas telefónicas no sirven para nada. El acceso a Internet, bueno, es una cosa totalmente impensable que nosotros no podamos tener Internet que se ha convertido en un derecho humano. Y eso solo tiene que ver con el problema eléctrico, como tú decías, el bombeo de agua. Pero es que tú te pones a revisar y todos los problemas adicionales que tiene el Zulia son problemas sumamente graves, realmente graves. El problema, por ejemplo, del transporte público es un asunto que, bueno, que clama al cielo. Hasta personas han muerto porque sencillamente lo que se utiliza para transportar a la gente son camiones de estaca, camiones chirrincheras, hasta cavas. Tú ves cómo la gente va asándose dentro de cavas que ya no funcionan para refrigerar y que bueno que ahí van transportándose los pasajeros. Y así podemos revisar, el servicio de aseo urbano es un desastre, vivimos y convivimos con moscas, gusanos, con ratas. Bueno, realmente el tema del gas, por ejemplo, por tubería está cada vez peor.
Así que lo que pasa en el Zulia es un verdadero caos. Y nosotros hemos llamado a los diputados a la Asamblea Nacional, hemos logrado hacer reuniones con la participación de todos. Lo bueno de esto es que, bueno, que si AD se fue de la MUD, no importa, AD estaba en la reunión, que si Avanzada Progresista no comulga con lo que nosotros pensamos con respecto al gobierno, no importa, ellos estaban también en la reunión, al igual que los diputados de Un Nuevo Tiempo, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de todos los partidos políticos, ¿no? Estábamos todos reunidos, hicimos una rueda de prensa, a partir de allí comenzamos esa cruzada. Ayer tuvimos derecho de palabra en la Asamblea Nacional, se decidió hacer una sesión especial que es con la Junta Directiva, pero que yo estoy seguro que van a ir muchos diputados. Nosotros estamos haciendo, cada uno con las distintas fracciones, el llamado a los diputados para que lo convirtamos en una sesión especial el próximo miércoles en Maracaibo, con el tema básico eléctrico para discutirlo, pero además estamos organizando una marcha para el día jueves de la próxima semana, también en Maracaibo, desde el estadio Alejandro Borges, para protestar, porque lo único que nos queda es el derecho a la protesta. Ayer en la Asamblea Nacional había algunos técnicos hablando acerca del problema, y bueno, ya todos nos hemos convertido en técnicos en materia eléctrica, y sabemos que Ramón Laguna, que es una planta importante en Los Aticos, en Maracaibo, no está produciendo absolutamente nada de electricidad, que la planta termoeléctrica Termozulia 1 no funciona, Termozulia 2 no funciona, el parque eólico lo hicieron y nunca sirvió para nada, construyeron 2 subestaciones nuevas en Maracaibo y nunca funcionaron. Ya estamos curtidos con todo ese problema. Te puedo decir que el Zulia, a pesar de la baja de la demanda por la crisis que estamos viviendo, nosotros demandábamos 3.000 megavatios día y ahora estamos demandando 1.800, es decir, que la demanda ha bajado casi a la mitad, y a pesar de eso el Zulia solo está produciendo 200 megavatios día, es decir, el 10% de lo que estamos necesitando, y evidentemente tenemos que surtirnos de Guri y estamos en la cola del sistema y estamos funcionando muy mal. Pero yo soy de los que piensa que este problema, que es técnico y que es político, su única solución es salir de Maduro. No veo otra solución. Yo no veo que venga un grupo de técnicos y que busquen algunas estrategias para tratar de poner a funcionar las termoeléctricas. No lo veo. La única forma, a mi modo de ver, que tenemos de salir de esto es salir de Nicolás Maduro, y por eso creo que la presión tiene que intensificarse, la presión política, la presión social, la presión militar, la presión internacional, lograr que todas esas presiones ejerzan la fuerza suficiente para que Maduro salga de la presidencia de la República y Venezuela comience a reconstruirse a partir de la situación gravísima que tenemos en este momento. Juan Pablo, en eso coincides con Enrique Capriles Radosky, que apareció anoche. Vamos a ir a publicidad, pero te vamos a dar una pregunta en el aire que está relacionada con lo que tú acabas de plantear. Anoche Capriles envió un mensaje a los venezolanos, y dentro del mensaje dice, él dice con insistencia y repite mucho, Capriles Radosky, que mientras los venezolanos vivimos una tragedia por la hiperinflación, y yo le agrego en el caso de Zulia por la luz, por otra serie de problemas que tú has planteado, los líderes de la oposición se parezcan cada vez más al gobierno al caer en rencilla. Esto parece coincidir un poco contigo, que tú planteas que la única salida para resolver los problemas del país es que el presidente de la República, Nicolás Maduro, deje el poder, pero pareciera que los partidos políticos que están en la Asamblea Nacional no piensan igual que tú, porque la actitud que uno ve de los partidos políticos en la Asamblea Nacional pareciera que es que todo se mantenga igual. Eso nos lo vas a responder cuando regresemos de publicidad, y estamos conversando con Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia y gobernador destituido del referido estado. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense, y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más
más frescas. Oro VIP, compra tus prendas de oro y plata ofreciéndote los precios del mercado. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial y en nuestra oficina en el CCCT 424-247-7974. Seguridad garantizada. @Oro VIP, piso abajo, Caracas. Oro VIP, oro al mejor precio. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia y gobernador electo y destituido por la Asamblea Nacional Constituyente. Juan Pablo, te dejamos una pregunta en el aire que está relacionada con que lo que el comunicado o lo que expresó anoche Capile Radosky, donde dice que bueno, que los partidos políticos que están en la Asamblea Nacional se parecen bastante al gobierno cada vez más, porque pareciera que hay una especie de cohabitación, que no quieren que resolver la crisis, porque tú planteas que la salida es que el presidente de la República, Nicolás Maduro, se vaya, se convoquen a nuevas elecciones, se hagan las cosas como tienen que hacerse, y pareciera que algunos partidos ahí, bueno, se hacen como decir la vista gorda pues a esa situación. ¿Qué tienes tú que decir a eso y a lo que dijo Caprile anoche? Mira, parto por decir que mi convicción es que Maduro es un presidente ilegítimo, írrito, usurpa el cargo de la presidencia de la República, no tiene ningún interés en resolver los problemas del país, su único interés es mantenerse en el poder sin hacer cuenta del daño que le ha hecho a Venezuela. Es un presidente impresentable, es una desgracia para nuestro país, la historia se encargará de juzgarlo, pero mientras tanto mucha gente está muriendo por las decisiones que él toma, por las acciones o por las omisiones que él toma. Mucha gente ha muerto solo por salir a protestar en contra de este gobierno dictatorial. Entonces, si eso lo tenemos claro, este es un momento de definiciones, este no es un momento de cohabitar, este no es un momento de sentarse con el gobierno a ver si juntos podemos encontrar una solución a los problemas del país, porque no hay ninguna disposición en este gobierno dictatorial de llegar a ningún acuerdo para que el país eche hacia adelante. No les importa. Yo ayer decía en la Asamblea Nacional que yo tengo la convicción de que todo lo que está pasando en Venezuela no solamente es ineficiencia, no solamente es corrupción, es una especie de estrategia de quienes están en el poder para acabar con la sociedad venezolana, para someternos completamente, para que sintamos que tenemos que dedicar nuestra vida a ver cómo sobrevivimos y de esa manera no estemos pendientes de los problemas que este gobierno ha venido generando. Entonces creo que todos los que tenemos una responsabilidad de conducción tenemos que tener claro que este es un momento de definiciones, que este no es un momento para cohabitar, que no es un momento para acostumbrarse. Entonces, los que pensamos de esta manera tenemos la obligación de unificarnos y proponerle al país un curso de acción que nos permita con fuerza ejercer la presión de la que estamos hablando, presión política. Esa presión política se ejerce desde la Asamblea Nacional, se ejerce con el Frente Amplio Venezuela Libre, se ejerce con la lucha en la calle que tenemos que retomar, pero también presión social. Esa presión social es la lucha que la gente está dando, a veces acompañada y a veces no tan acompañada, para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar sus condiciones de trabajo. Por ejemplo, las enfermeras se han convertido en un emblema en Venezuela. Bueno, esa presión social tenemos que articularla, yo siento que no está articulada, tenemos que además de eso politizarla, es decir, no solamente es el tema de una reivindicación laboral, no hay sueldo que aguante la crisis que este país está viviendo. Entonces esa presión tenemos que politizarla en el sentido de ubicar siempre la raíz de ese conflicto en la presencia de Maduro en la presidencia de la República. Y tenemos también esa presión social que comunicarla. Pero además, yo estoy seguro de que dentro de la Fuerza Armada Nacional, y estoy seguro porque estamos hablando de 300 oficiales
detenidos en este momento por el gobierno de Maduro. Eso quiere decir que dentro de la Fuerza Armada Nacional hay un grupo de oficiales que están claros de que se está irrespetando, se está violentando la Constitución y que tienen la obligación de actuar, y creo que es oportuno que los militares se pronuncien en función de lograr que se reivindique la vigencia de la Constitución según lo que dice el artículo 333 de la Carta Magna. Y está también la presión internacional, que indudablemente ejerce un factor de ayuda a la lucha que dentro del país tenemos que librar. Entonces, si todo eso lo tenemos claro, evidentemente que vamos a lograr mucho más temprano que tarde pero Juan un Pablo, cambio político en Venezuela, que es lo que el país está esperando. Juan Pablo, ¿y cómo se pone eso en la mesa? O sea, ¿qué va a hacer primero justicia para hacer lo que tú dices? ¿Qué actividades van a realizar? ¿Qué le plantean a la gente? ¿Qué van a hacer? Bueno, lo que estamos haciendo es articulando todo eso que te estoy diciendo. Nosotros estamos siendo parte integrante, activa, impulsadora del Frente Amplio Venezuela Libre. Ayer tuvimos reunión del equipo de conducción del Frente Amplio. Ahí están sectores de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de los empresarios, de los trabajadores, de los estudiantes, de las autoridades universitarias, de sectores del chavismo disidente o crítico, de los distintos partidos políticos, algunos de la Mesa de la Unidad, otros de distintos movimientos que no son de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo creo que todo eso es necesario, articular un gran movimiento nacional, articular esa protesta que se está dando en todo el país. Primero Justicia está activo en la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. Quienes no pueden estar en el país, como es el caso de Julio Borges, que se ha convertido en un perseguido político, está recorriendo el mundo para lograr cada vez más conciencia y más presión internacional, que eso ayude a la presión interna que nosotros estamos dando. Pero tenemos que sacudirnos, Juan Pablo, y tenemos que sacudirnos porque, como te digo, la intención del gobierno es que nos dediquemos a tratar de subsistir en esta situación tan dramática que estamos viviendo. Entonces, yo entiendo mucho que muchos dirigentes en todo el país han tenido que irse del país. A nosotros nos ha pasado. Muchos dirigentes han dejado su actividad política para dedicarse a ver cómo hacen para que su familia pueda subsistir, pero muchos también estamos dando una pelea y tratamos de resolver el problema de la casa, pero aprovechar el tiempo también para salir a la calle y luchar por el rescate de la democracia en Venezuela. En todos esos tableros estamos luchando para lograr que se dé ese cambio político. Mira, Juan Pablo, esta mañana tuvimos en una entrevista a la doctora Cecilia Sosa Gómez, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, y ella decía que le decía a los familiares de los detenidos que tienen boletas de carcelación, que tienen situaciones que no le resuelven, que no le dan la libertad porque no le da la gana a las autoridades, que fuera a la Asamblea Nacional para que ustedes los acompañaran allá a las cárceles, etcétera. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, con ese planteamiento? Pero totalmente, si es que además los hemos acompañado permanentemente. La Comisión de Política Interior ha estado sumamente activa. Yo soy integrante de la Comisión de Política Interior. Nosotros hemos hecho un caminito al helicoide. Cada vez que ha habido cualquier solicitud, los hemos ido a acompañar. Hemos estado pendientes de la situación. En Venezuela no hay Estado de Derecho. Es que ¿cómo puede explicarse que un juez, para mí, el Poder Judicial es el poder más importante de todos los poderes públicos? Para mí el más importante del Poder Judicial. Y qué tristeza que en Venezuela el Poder Judicial haya sido casi exterminado para convertirlo en una oficina de asuntos jurídicos del presidente de la República, que hace lo que le dé la gana al presidente de la República. Mira, qué tristeza que haya jueces que tienen que esperar una llamada de Miraflores o de cualquier funcionario público para tomar una decisión. Si tú eres juez y tienes que someterte a eso, renuncia, busca otra cosa que hacer en tu vida, pero tú no puedes asumir la bandera de la justicia para depender de un gobierno corrupto, de un gobierno insensible como el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, evidentemente, nosotros estamos convencidos de que el hecho de que un tribunal de una orden de excarcelación y no pueda ni siquiera ese tribunal lograr que se ejecute su orden, eso refleja una situación dramática de minusvalía de ese Poder Judicial. Y por eso hemos ido a acompañar a los presos políticos, a sus familiares, y estamos convencidos de que esa gente que ha dado muchísimo por la democracia en Venezuela, y evidentemente que estamos de acuerdo con ese planteamiento y lo seguiremos acompañando. En la Asamblea Nacional lo hemos recibido muchísimas veces y estamos dispuestos a seguirlos recibiendo y a seguirlos acompañando. Mira, Juan Pablo, ya estamos finalizando y queríamos dejar de último, porque no queremos dejar pasar ese tema, aunque él es tu hermano y
bueno, y es tu hermano, pues, y punto, es tu hermano, y es así, pues. No queríamos dejar pasar el caso de Tomás Guanipa, pues que él hace una denuncia, que está siendo acosado por el SEBIN, él, sus familiares, una especie de persecución, y queríamos ver qué planteamiento tienes tú como dirigente de Primero Justicia, bueno, y como familiar de tu hermano, pues que está viviendo una situación que la que él expresa por Twitter y es sumamente complicada, pues, ¿no? Sí, cómo no, yo en este momento estoy en su casa, porque cuando yo vengo a Caracas me quedo en su casa. Ayer estaba yo llegando a la Asamblea Nacional cuando nos informó de la situación, nos devolvimos hasta su casa y todo lo que él refiere es una situación sumamente lamentable. Nosotros estamos siendo todos los dirigentes políticos, algunos más que otros, perseguidos por esta gente del SEBIN. En el caso nuestro, por ejemplo, en Maracaibo están permanentemente al frente de la organización donde yo vivo, 2, 3 patrullas, siguen a mi esposa, siguen a mis hijos, me siguen a mí. Es una cosa de persecución permanente. Pero lo que pasó ayer en la casa de Tomás, yo creo que sobrepasa un poco las cosas, ¿no? Porque el hecho de que 4 patrullas con funcionarios totalmente armados, con armas largas, además de una cantidad importante de motos, se bajaran frente a su casa, apuntaran hacia adentro, hablaran a la comunidad que estaban haciendo un operativo, como si estuvieran buscando a alguien que se ha fugado de la justicia o algo parecido. Eso es algo totalmente inaceptable, porque además esto es una familia, y en la familia hay jóvenes, hay niños, hay gente que no tiene por qué pasar por esta situación, y entonces lo que hicimos fue venirnos todos los diputados, y evidentemente que la gente del SEBIN se fue, quizás entre ellos dijeron, caramba, como que cometimos un error, como que nos excedimos, pero evidentemente son actitudes que realiza el gobierno de Maduro con la idea de amedrentar a la gente y que la gente sienta como la presión como para irse del país. Quizás ellos están tratando de hacer eso con Tomás y con otros dirigentes, pero lo importante es que tenemos que seguir dando la pelea para acompañar a la gente de todo el país en esta situación tan dramática que estamos viviendo. Los dirigentes políticos tenemos que correr un poquito más de riesgos y estamos dispuestos a correrlo. Lo importante es que estemos claros. Voy a insistir con esto para terminar. Aquí vamos a tener que hacer una división de los dirigentes políticos. Los que están de acuerdo con que esto definitivamente es un gobierno dictatorial y que tenemos que enfrentarlo con una lucha decidida en la calle, los que están de acuerdo con la confrontación por un lado y los que están de acuerdo con el cohabitamiento, pues con la decisión de que no, yo voy a conversar y vamos a ver si logramos esto por aquí y logramos esto por allá. Y en función de esa definición, cada quien, el que tenga su visión, que se una y que luche para rescatar la democracia en Venezuela. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Bueno, Juan Pablo, fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Juan Pablo Guanipa. No nos dio tiempo para que te despidieras de tu gente del Zulia, pero sí, pues, mándale un saludito rapidito ahí, porque no, por razones de tiempo. Fran, y un abrazo a toda la gente del estado Zulia. Un abrazo a toda la gente de Venezuela. Nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la ilusión. Venezuela va a salir de esto. Bueno, fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Zulia, ex gobernador del estado Zulia destituido, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR